Quiero agradecer que estén acá, que estemos compartiendo lo que es un día histórico para los argentinos. Estamos poniendo a la Argentina en un lugar relevante en el mundo, un mundo al que le inspiramos confianza. ¿Y por qué le inspiramos confianza? Porque ven que estamos por el camino correcto. Estamos viviendo unos tiempos de cambio que nos obligan a tener una mirada alejada de cualquier actitud reaccionaria, conservadora, de encerrarnos y de negarnos a debatir los temas. Y creemos que en eso hay muy buen avance, hay muy buena perspectiva y estamos convencidos que vamos a ir avanzando en esa dirección. Y por supuesto, para eso es central nuestra mayor integración con el mundo. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, como autoridad de aplicación del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, informa que hoy jueves 30 de noviembre a 16:20 horas declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan, cambiando a la fase de búsqueda del mismo. Me parece desde lo humano, capaz que técnicamente es correcto, pero cruel porque hace menos de una semana a mí me prometieron en la cara que lo iban a seguir buscando con todo hasta que los encuentren, sea como sea, y a solamente, ¿cuánto hace que zarpó el Soficien? 3 días, lo traen de vuelta. Ir contra todas las mafias que azotan al fútbol argentino. En este caso se han detenido personas, todas de ellas vinculadas a Independiente. Por un lado, nada más ni nada menos que el vicepresidente de Independiente, Nakis, y todos los lugartenientes de la asociación ilícita dirigida por el Bebote Álvarez, que como todos ustedes saben ya está preso. Es mucho más la gente que gana, que va a poder viajar el subte a la noche, que la que deja de viajar a la mañana, eso lo hemos estudiado. El horario del subte no se puede ampliar porque las horas de la noche se necesitan para hacer obras. Si no podemos contar con esas 6 horas a la noche para trabajar, no se puede modernizar el subte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, en realidad son noches distintas, son un poco apacibles, un poco tristes, porque obviamente que vamos a hablar del capítulo de Mauricio Macri comandando y presidiendo la cumbre del G20. Formalmente eso va a suceder mañana, pero hoy hizo la presentación en el CCK. Vamos a contar la innumerable cantidad de datos que dejó la economía a partir de las estadísticas del INDEC de esta tarde, en un ratito con Jorgelina. Te vamos a mostrar el nuevo billete de 1000 pesos. Que finalmente también es demostrativo de la inflación que padece la Argentina desde hace muy buen tiempo y que nos lleva casi sistemáticamente, cada 10, 15 años, a cambiar la denominación de nuestra moneda para intentar que los billetes alcancen para algo. El de 1000 pesos en particular no alcanza para un tanque de nafta, en algún caso, mucho menos para un changuito de un supermercado. Bien distinto a los 500 euros, por caso, en Europa, donde prácticamente no se usan y sirve para mucho más. En fin. Y vamos a hablar también del capítulo judicial. Claro, está Lourdes, ya repuesta mejor, a propósito de lo que ha determinado la Cámara, y el primer procesamiento por dádivas, que es la figura que incluye la Cámara después de los procesamientos de Bonadío, respecto a la mismísima expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Acá está Pablo Nopoff, analista político. En un ratito con él vamos a conversar dónde está parada la política argentina, dónde está la Argentina política inclusive. Con Nacho vamos a desglosar lo que pasó ayer en el Senado y cómo la Casa Rosada miró con lupa, a propósito y haciendo juego con el programa, algunos votos de algunos senadores y demás. Pero es lógico que la tapa sea una foto que va a estar mañana en todos los diarios. Y es la foto, después de la confirmación de la Armada, de estas personas, estas historias de vida, todos con un capítulo irresuelto. La Armada dijo que formalmente hoy ha dejado de buscar sobrevivientes. Me refiero a los 44 tripulantes del ARA San Juan. Se ha convertido en la segunda peor tragedia de la Armada en tiempos de paz. Ya habíamos tenido el 22 de septiembre de 1949, hace 68 años, el hundimiento
en el estrecho de Magallanes, del rastreador Fournier. Por entonces, 77 tripulantes perdieron la vida. Las imágenes del desconsuelo, el desasosiego en la base naval de Mar del Plata fueron muy elocuentes, muy tristes, muy dramáticas. La jueza ha dicho que el gobierno va a aportar toda la información para una investigación, que ojalá llegue a las consecuencias, las últimas consecuencias, pese a quien le pese y caiga quien caiga. Porque había alertas, había informes, porque había cosas que presagiaban que quizás la tragedia en algún punto pudo haberse evitado. Es un condicional contrafáctico, es decir, que hubiera sucedido sí, que no sirve como materia de análisis, pero que a la postre va a resultar materia de investigación judicial. La información además sorprendió a muchos. El parte de la Armada se esperaba para la mañana, se pospuso para las 5 de la tarde, llegó 7:30 de la tarde. Después que se supo que 3 buques que estaban buscando a Lara San Juan habían regresado a Comodoro Rivadavia. El Scandi Patagonia, el Atlantis y el Sophie Siem, que trasladaba el sumergible aportado por Estados Unidos. Bienvenidos a todos. Hola Nacho, hola Jorgelina, hola Lourdes. ¿Cómo estás, Paulino? Da la impresión que al gobierno además le faltó mucho timing, pero bueno, sí, opaca todo el resto, es natural. Y lo hablamos, Nacho, en la previa. El timing es porque después Macri, tras el informe de la Armada, tuiteó sobre el G20. Sí. Quedó descompensado, digamos. Pocos minutos después tuiteó sobre lo que había ocurrido hoy en el Centro Cultural Kirchner respecto a la asunción de la presidencia por parte de Argentina en el G20 y también lo que no deja de llamar la atención, si bien el presidente no se pone a la cabeza de este anuncio y lo delega en la Armada, tampoco el ministro de Defensa. Realmente la actitud y la postura del ministro de Defensa durante estos 15, 20 días de, yo le diría, tragedia, deja mucho que desear. Más allá de haber asumido hace muy poco tiempo, dejar todo en manos de la Armada o tirarle toda la responsabilidad de la comunicación a la Armada, también habla de cierta impericia, ¿no? Una impericia que en mucho tiempo no se recuerda, al menos en este gobierno. Haber dejado solo la Armada en este anuncio, fue un anuncio casi, te diría, al pasar. No es que hubo un aviso previo de se va a hacer un anuncio importante, uno imagina... O sea, no había clima de luto. Sí, y no había no hubo una previa de un anuncio, bueno, va por este lado ese anuncio. Había periodistas que estaban tuiteando que habían encontrado el submarino, imagínate, sí, vos, claro, la falla en la comunicación, y eso no, si uno no se lo delega al gobierno, se lo tiene que directamente al ministro de Defensa. La verdad que es realmente, Paulino, es un papelón. Vos acá dijiste, Nacho, algo que Marcos Peña, Macri se encargaron en cuanta oportunidad hubo, remarcar y sostener, que es que no están pensando en ningún cambio en la cúpula de las Fuerzas Armadas y tampoco en el Ministerio de Defensa. De hecho, ayer le preguntaron a Marcos Peña y Marcos Peña, el jefe de gabinete, dijo: de ningún modo Aguad sigue en el cargo. ¿Eso es así? Sí, Aguad sigue, obviamente, y los cambios que van a hacer en diciembre son de la cúpula. El gobierno intenta decir que no es a partir de esto. Yo me permito dudar realmente que se hunda un submarino, que desaparezca un submarino con 44 tripulantes. La verdad que alguien tiene que pagar el costo político. ¿El mensaje del presidente no va a estar esta noche a propósito de esto? Yo pregunté hace un ratito si iba a hablar el presidente y me dijeron que por el momento... ¿No hay una cadena nacional para esto? ¿Una conferencia de prensa, una convocatoria a Olivos? Yo concuerdo con vos, parece que Paulino. amerita, digamos, ¿o no? Sí. Estamos hablando de la segunda tragedia en tiempos de paz de la Armada Argentina. Un mensaje, para mí es un mensaje del presidente hacia los familiares, sobre todo a los familiares. Ni siquiera involucro a todos los argentinos, como algunos dicen, a las 44 familias. Sí, claro. La verdad... Más que hoy, justamente en lo que fue la apertura y la presentación del G20, mencionó todo lo que está ocurriendo con el San Juan. Porque mencionó el apoyo internacional al efecto de... Sí. Pero, insisto, lo del ministro de Defensa es un papelón, Paulino. Es un papelón. No solamente falto de timing, sino falto del rol de un ministro de Defensa. Ponerse al frente de las tres fuerzas. Está a un costado, Aguad, como si no ocurriera nada, como si el problema fuera de la Armada. Como si fuera de otra área. Sí.
Bueno, hoy estuvo Martín Báez en tribunales, en un ratito le va a contar Lourdes detalles. El capítulo es Cristina, de todas maneras, esta noche. Ya era esperable este fallo. Lo cierto es que hoy la Cámara, la Sala 1 de la Cámara Federal, al mediodía resolvió confirmar los procesamientos en la causa por la obra pública, por los sauces, perdón, que es la causa que tenía el doctor Claudio Bonadío, que fue el que la procesó a ella como jefa de una asociación ilícita, lavado de activos y negociaciones incompatibles. Bueno, ¿qué hace la Cámara Federal? Es decidir dejarle el procesamiento como jefa de la asociación ilícita en carácter de coautora, antes la tenía como autora, en carácter de coautora, y dictarle la falta de mérito en cuanto a las negociaciones incompatibles. Ahora sí la pone en el lugar, como vos decías en un comienzo, de receptora de dádivas, porque las dádivas se las pone ahora en la modificación que hace la Cámara, porque modifica algunos de los procesamientos, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Les agrega el lavado de activos con la entrega de dádivas, que son las que recibe Cristina Fernández de Kirchner. O sea, ¿qué es lo que siempre dijo Margarita Stolbizer? Ayudando a comprender la dinámica, lo que le dice la Cámara, sin, obviamente, Freiler, porque es la Cámara en donde estaba Freiler la que falla, con los otros dos integrantes, sí, ¿verdad? Con Ballestero y con Bruglia. Y con Bruglia, le invierten una denominación del procesamiento a Cristina Fernández de Kirchner. No es negocios incompatibles con la función pública o negociaciones, sino recepción de dádivas. ¿Qué dádivas? Las que Cristóbal y Fabián de Sousa supuestamente le pagaban a Cristina vía el alquiler de los inmuebles que le alquilaban a la expresidenta en un valor por encima del mercado, lo cual reflejaría que estaban en realidad blanqueando plata a propósito de que Cristina era, a través del gobierno, la que le adjudicaba obras al propio Grupo Indalo a través de diversas empresas, esto es, al propio Cristóbal López, que luego terminaba por parte de esas obras, se supone, aumentarle, al menos en el blanco, el patrimonio a la expresidenta. Y lo que hacen es modificar también el embargo que tenía dispuesto Cristina Fernández de Kirchner, que era de 130 millones, se lo bajan a 110 millones. O sea, le bajan 20 millones en el perjuicio y lo llamativo es que a Máximo, que le ponen prácticamente los mismos delitos menos el de dádivas, no le bajaron el embargo, que es de 130 millones, lo sigue manteniendo. O sea que a Máximo Kirchner lo embargan, al hijo de la expresidenta, por 150 millones de pesos. Sí. En la presunción... 130. En la presunción de que eso es el daño, o mejor dicho, eso es lo que pudo haber acumulado de manera indebida. ¿Se entiende lo que estamos hablando, digamos? Una montaña de plata... toda junta jamás la veremos. Bueno. Y a Florencia también le bajan la calidad de jefa porque Bonadío había decretado el procesamiento de jefes para Cristina, Máximo y Florencia. A Florencia la ponen como coautora, pero le sacan lo de jefa de la asociación ilícita. Esto es entre el 2009 y 2016. Sí. Esto lo deja al borde del juicio oral y público. Sí, y además lo que hace la Cámara es aceptar el pedido de incompetencia del juez Claudio Bonadío. Por lo tanto, como hay conexidad con la causa de obra pública, porque todo esto se desprende de la gran causa de obra pública que tiene el juez Julián Ercolini, todo va a pasar al juez Julián Ercolini, quien finalmente va a elevar para hacer un mega juicio con todas las causas que tienen que ver. O sea que otro dato muy relevante que aporta Lourdes es que la Cámara apartó a Bonadío, que era lo que siempre Cristina quiso. Sí, o sea que ahora va a instruir... fue por un propio pedido de Bonadío, porque Bonadío, una vez que procesó, pidió declararse incompetente y enviar la causa. Unifican todo ahora, entonces. Van a unificar todo, va a terminar siendo un mega juicio. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas comentábamos eso, sí. Que era que yo tenía el dato de parte de fuentes oficiales que marcaban eso, que ellos esperaban que se unificara todo y que saliera un pedido de detención para Máximo Kirchner. Vamos a ver si pasa. Vamos a ver si pasa. Bueno, con Jorgelina un ratito te vamos a contar cómo cerró el mes económico y los indicadores del INDEC de hoy, porque hay de todo y para todos los gustos. Sí, así y algunos aspectos de la G20, sobre qué va a versar. Claro, vamos a explicar un poco qué es el G20, para qué sirve y cómo es ese foro que en realidad arranca mañana oficialmente, como bien decías, pero
sigue hasta noviembre del año que viene, de 2018, cuando va a ser la cumbre de los líderes, cuando vamos a tener durante 3 días a los principales presidentes y jefes de estados acá en Buenos Aires, todos juntos. En un ratito nos vamos a meter de lleno en el capítulo sobre el proyecto de presupuesto que se aprobó en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Aquí están José Luis Acevedo, Juan Cruz Campagnoli, legisladores porteños, el primero de Cambiemos, el segundo del Frente para la Victoria, para un poco discutir estos aspectos y lo que la legislatura ha zanjado. Finalmente hoy, con el voto prácticamente de los propios dentro de Cambiemos, la abstención de los cercanos a Lustó y la oposición del Frente para la Victoria. Te voy a pedir, Nacho, que te acerques, porque vamos a evaluar lo que pasó ayer en el Senado con algunas placas y nos vamos al diálogo con Pablo. Antes quiero contarte que hay 2 gobernadores que están volviendo al país, que están trayendo plata. Uno es Beretilnec, gobernador de Río Negro, el otro es Schiaretti, gobernador de Córdoba. En particular, el gobernador Schiaretti, lo que está trayendo son fondos, después de validar un convenio, primero en Austria y luego en Madrid, un crédito puente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el banco francés, por 200 millones de dólares. No sé si tenemos la placa, pero me gustaría mostrarla, porque ese proyecto y ese acuerdo que alcanzó Schiaretti, el gobernador de Córdoba, le va a permitir a la provincia construir 40 escuelas técnicas y 2 hospitales muy importantes, 2 hospitales realmente muy importantes. Uno es una maternidad en la ciudad capital de la provincia de Córdoba. Bueno, y después está la otra foto, la de Beretilnec. No sé qué pasó con las placas, ¿no están las placas? Las ponemos después. Bueno, Beretilnec que trajo un acuerdo porque validó 300 millones de dólares del bono que fue e emitió en Nueva York, en los Estados Unidos, una emisión de deuda para la cual muchos inversores quisieron poner plata en Río Negro, también para un plan específico de construcción de obras y energía eléctrica, etcétera, y le ofertaron más de 1.100 millones de dólares. Tomó 300 millones, que era lo que le había autorizado la legislatura de la provincia de Río Negro. Bueno, ¿tenemos las placas de Nacho? ¿Podemos compartirlas? Bueno, muy bien. Bueno, vos sabés, Paulino, que Macri siguió minuto a minuto la sesión del Senado. Macri no le gustan las sesiones del Congreso, le aburren. Le pasó cuando había estado en el Congreso, que no iba a las sesiones porque decía que se aburría. Bueno, y siguió la votación. De esta votación, que el gobierno obtuvo 43 votos positivos, que le da un impulso muy importante para llevar la reforma previsional a diputados, hubo cosas que a Macri le sorprendieron. Algunos lo enojaron y otros lo sorprendieron gratamente. ¿Qué lo enojó a Mauricio Macri? Bueno, en principio arrancamos por la buena. Le sorprendió que José Mayans, un senador que responde Infran, votara positivamente. Curioso. Un crítico férreo de la gestión de Macri votó a favor. Esto habla del trabajo que hicieron tanto Marcos Peña como el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, en el trabajo con los gobernadores. En particular Infran, que al mismo tiempo va a tener su indagatoria en los próximos días, digamos. Bueno, ¿vale? Pasamos. Marina Río Frío, PJ San Juan, en contra. O sea, con UNIAC todo bien, pero la senadora votó en contra. ¿Qué pasó? Bueno, ahí dicen, en realidad, ahí le explicaron a Macri, no solamente está la interna que tiene UNIAC con Gioja, sino también la interna que tiene UNIAC con Pichetto. La orden de Pichetto al gobernador UNIAC no le llega y viceversa. Hay un cortocircuito, esperan que se arregle. Ayer me dijeron que va a haber una foto Pichetto, UNIAC y Urtubey. Bueno, el 13 de diciembre. Es mirando al futuro, sí, mientras están disputando poder. Correcto. Entonces, bueno, Marina Río Frío votó en contra. Seguimos. Uno que votó en contra y sorprendió mucho fue Omar Perotti. Omar Perotti va a la Casa Rosada muy seguido, te diría mucho más seguido que cualquier gobernador de Cambiemos. Votó en contra, sorprendió. Dicen que tiene que ver con su posicionamiento en el PJ de cara al futuro. Veremos. Seguimos. Cámago Espínola, otro caso parecido. PJ de cara al futuro, la interna en Corrientes venía de perder por muy poquitos votos la gobernación, dicen que quiere mantenerse equidistante. Y vamos a las buenas, ¿no? Bueno, otro en contra, Guillermo Pereira. Pero había anticipado Pereira que la previsional no la acompañaba. Tenían la esperanza en el gobierno de que finalmente hubiera algún llamadito de la CGT y acompañara. No. ¿Qué pasó? Macri dijo, no solamente votó en contra, sino también arrastró a Lucila Krexel del MPN. Bueno, ahí le dijeron, no, mira, entre Pereira y Krexel está todo mal, no responden tampoco a Gutiérrez, es un tema pura y exclusivamente... Krexler responde a la línea Zapag, Guillermo Pereira fue la oposición a Zapag,
Y te diría que Gutiérrez es el emergente de una interna del Movimiento Popular Neuquino, que además, con esta división, tuvo su primer derrota después de la única elección que perdió en el 94 en la Convencional Constituyente frente a Jaime de Nevares, en la elección última que perdió a manos de Cambiemos. Sí, Crexel en realidad está apuntando ella a ser gobernadora. Exactamente, tiene un proyecto político personal, sí, correcto. Viene de familia muy importante, ¿no? Exactamente. Y José Alperovich votó a favor. ¿Qué pasó? José Alperovich votó el a ex favor. gobernador de Tucumán. E hizo votar a favor a Beatriz Mirkin, también senadora por Tucumán. Así que este Alperovich, y tanto Alperovich como Mirkin le sacaron una sonrisa a Macri, dicen que está exultante con algunos apoyos, pero anotó los que votaron en contra. ¿Me mostrás el billete de 1000 pesos? ¿Lo tenés ahí? Acá. Mirá. Perdón, que me voy a cruzar en cámara, porque me voy al encuentro con Pablo, pero quiero que les muestre el billete. Si lo muestro horizontal, la gente del Banco Central me va a retar. Es así. El hornero de el billete de 1000 pesos que está a partir de mañana circulando. Así que va a ser a partir de ahora el billete de mayor denominación de la Argentina. Era el de 100 pesos hasta Era el de hace un 100, año. pasó a ser después el de 500, el de 200 y ahora, el de 1000. Tan postergado con la alta inflación que tiene la Argentina. Mamita. ¿Van a cambiar los cupos para las extracciones en cajero, etcétera, diarios? Ya los estuvieron cambiando, los estuvieron actualizando los últimos ¿Y ahora va a años. haber una nueva actualización para el verano? ¿Aparentemente o no? No se sabe. Pablo Nopov, gracias por este ratito. Gracias. Bienvenido. ¿Hoy no se durmió? Está firme. Expectante. Por ahora, dale. Por ahora. Bueno, aprovechemos. ¿Dónde está la Argentina política hoy? La Argentina está en plena revolución. Como el mundo está en plena revolución. Y está en plena revolución porque nosotros que intentamos explicar cosas buscamos patrones todo el tiempo. Y no hay más patrones. El patrón es que no hay patrón. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión de desaprender lo aprendido, de quemar los libros, pero de volver a escribirlos muy rápido. Porque la Argentina sigue corriendo. Fíjate que hoy, recién, las votaciones del Senado no se explican por patrones, las relaciones políticas no se explican por patrones, pero en el mar incesante de esas circunstancias hay ciertas estructuras. ¿Cuál es la estructura? Que Cambiemos decreta el triunfo en agosto, que eso le otorga el título de oficialismo, casi como que los primeros 2 años fue más una pelea por llegar, aún estando ya como gobierno. Y en la estructura uno observa que la dicotomía con el kirchnerismo sigue teniendo muchísimo rédito, pero esencialmente por la ausencia de otros espacios nuevos. ¿Cuál podría ser? Algún tipo de PJ, pero claro, ¿cuál es el problema del PJ? Que no tiene ni un liderazgo contundente ni un portaaviones poderoso. Entonces, cuando vos combinas todo eso, tenés un Macri que asciende gobernando, una Cristina que se recrudece, no es mucho lo que pierde porque ya venía perdiendo mucho, pero se recrudece a un núcleo indudablemente cada vez más reducido, pero que grita fuerte, y una expectativa sobre qué hace el resto del electorado. Con un futuro que sigue siendo el tractor de la aprobación y sustentación del actual gobierno, cuando vos más o menos observás la aprobación de Macri, de persona, de presidente y de futuro, es prácticamente lo mismo. O sea, se está compactando, lo que le empieza a dar un poderío menos frágil, digamos. En el medio de eso, la Argentina que corre a una velocidad inusitada. Sí, todo parece que pasó hace mucho tiempo y pasó ayer nomás, digamos. Ahora, la calle y lo que pasó ayer, la demostración de fuerza de una multisectorial que incluso dándole la espalda a la conducción de la CGT mostró poderío, que llevó a que los propios senadores del PJ no validen la reforma laboral a la espera de que haya más consenso y nuevas modificaciones del gobierno, algo que parecía ser cerrado o haber sido cerrado, porque incluso la propia CGT, la estructura de la CGT dice, sí, nosotros acompañamos este proyecto, pero sin embargo el peronismo no lo vota, etcétera. ¿Entendés que puede aportar algo de ruido en el verano que siempre es caliente en la política argentina o no? Yo creo que hay un cambio de época en un sentido que nos cuesta entender porque es un barco que se está haciendo arriba del agua, que es que el modelo Cambiemos tiene como un norte en donde casi te diría que el grueso de las decisiones contemplan la necesidad de que la sustentación se da por la sociedad y no por distintos grupos que históricamente disputaron el poder. Lo que te quiero decir con esto es, indudablemente, estos grupos
de mayor poder, con mayor cercanía o menor cercanía, los más tradicionales o los menos tradicionales, indudablemente están dando una disputa, pero que el gobierno está mirando de lejos porque está mirando que otra película no se caiga. Ahora, lo que uno también observa es que el grueso de esos dirigentes, y sumarle el grueso de los dirigentes del peronismo y el kirchnerismo, etcétera, etcétera, indudablemente siguen haciendo un buen macrismo, ¿no? Digamos, en el contexto de lo que necesita el presidente. O sea, los dos se sienten cómodos. Sin lugar a dudas, porque me parece que, digamos, ambos se explican por el otro. Pero te digo un dato que me parece que para eso termina, es finito. Sin lugar a dudas, si te digo un dato... En particular para el gobierno. Y te digo un dato para dar, para ponerle más fuerza a eso. La imagen de Macri se explica cada vez menos por Cristina. Se sigue explicando casi en la mitad, más o menos, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Hasta antes de la elección estaba entre el 70 y el 80%, que la explicación de cómo te relacionas con Macri tenía que ver con cómo te llevas con Cristina. Eso ya está reduciendo a la mitad. Lo que implica que Macri de ahora en más necesita gobernar bien y que necesita que el futuro siga siendo otro actor, pero que el presente empiece indudablemente a respaldar un poco esa situación. María Eugenia Vidal sigue siendo la figura política con mayor reconocimiento público. Sí. Sí. ¿Massa volviendo al peronismo cambia la ecuación? Mira, yo lo que te diría es, lo que uno tiene que, no importa en qué partido, no importa qué nombre, no importa qué te pasó en las elecciones anteriores, todo eso puede pasar. Lo que uno tiene que tener es sentido hacia el electorado, ¿no? Digamos, si vos no tenés sentido, te pueden dar la razón y aún así no votarte, que es lo que le pasó esencialmente a Sergio en la última elección. Entonces, vos me preguntás, ¿Sergio crece o decrece volviendo al peronismo? Me parece que falta la explicación de por qué, para qué, cómo, con qué ideas, digamos, hacia dónde, qué posicionamiento tiene con relación a un montón de cosas. La discusión enteramente, si agarramos tijeras con las que cortamos históricamente el análisis político, no estamos cortando bien, porque son tijeras que no tienen filo. Hablar de peronizar o desperonizar, la verdad que nos está quedando viejo. Lo que pasa es que vos me preguntás, ¿esas etiquetas dejaron de funcionar? Dejaron de funcionar. ¿Cuáles son las nuevas? Y las estamos reescribiendo, digamos. ¿El gobierno cree que el tema mapuche e incluso la desaparición del submarino no afecta en el nivel de imagen de gestión del gobierno, ni afecta ni siquiera en el humor popular, ni en el humor popular? ¿A qué cree que se debe eso? Creo que vos tenés como... Hay lo que nosotros llamamos el primer metro cuadrado, ¿no? Digamos, esa cosa que tiene que ver con la relación cotidiana con la que te llevas vos y tu familia, digo. Y lo que está entendiendo el argentino que aprueba Macri en su primer metro cuadrado es que hay una expectativa futura promisoria y además hay un reseteo cultural en algunos elementos. ¿En cuál, por ejemplo? En el consumo, que es uno de los elementos más importantes de la economía e importantes en este contexto de la Argentina porque el argentino venía a consumir mucho. Dicho de otro modo para que se entienda, el argentino necesita, voy a decir una brutalidad pero para que se entienda, menos pulgadas de televisor que antes para estar igual de feliz con su consumo y esto implica sin lugar a dudas un cambio en la estructura. Lo que pasa es que las agendas coyunturales indudablemente son complicadas y hay que seguirlas de cerca, especialmente estas que están, digamos, muy atadas a tragedias, digamos, ¿no? Pero va a tener que cambiar el gobierno en su capacidad de sensibilizarse ante situaciones de esta índole. Me imagino que no es lo mismo en un segundo año de gestión que suceda esta reacción torpe que tuvo el gobierno en el sexto año o en un cuarto año de mandato de Macri. Yo te diría que desde el día cero hasta el último día que gobernás, yo te diría que hay ciertas cosas que no puedes perder. Una es identidad. Y el gobierno está en crecimiento y en consolidación de esa identidad. Y uno de los valores que está en ese proceso de consolidación tiene que ver con cómo se relaciona con los temas más sensibles. Yo te diría que no tiene que ver con qué momento, sino que tiene que ver con la importancia de ese valor. Con lo cual esto daña. Yo creo que no lo va a dañar un poco por lo que decíamos antes, pero lo que sí digo es que hay que seguir de cerca estos temas porque son temas muy sensibles. Creo que hay que ser muy moderado en las expresiones que uno hace. Y me parece que el calor de la discusión no afecta en la estructura, por lo menos en el corto plazo. El problema es el mediano y largo plazo. Yo creo que entiendo por ahí por dónde vas, Nacho, digamos. El problema es a dónde uno acumula identidad, digamos, porque hay un elemento que es fundamental y que tiene que ver desde el momento en el que Macri entró en política, que es para quién gobierna Macri. Vos podés explicar un montón de cosas desde esa variable. Lo que pasa es que, claro, esa variable no alcanza para explicar todo, pero sí para por lo menos explicar muchas cosas. Tal vez empiece a ser la variable que más empiece a explicar la Argentina que viene. Ahí donde la sensibilidad indudablemente tiene que ser importante. Pablo, ¿entendés que el radicalismo también tiene una especie de crisis de identidad que por lo tanto podría eventualmente, si el gobierno profundiza ciertas discusiones, puertas adentro del radicalismo, resquebrajarse el sector más cambista y el sector menos de Cambiemos?
Yo creo que el radicalismo tiene un problema desde hace mucho tiempo, muy parecido, consolidado al que se está dando el peronismo ahora. O sea, el peronismo tiene que definir rápidamente si no quiere ser el nuevo radicalismo. La ventaja del radicalismo es que está dentro del gobierno, de un gobierno en donde indudablemente genera tensiones todo el tiempo. Pero el radicalismo tiene un problema esencial que tiene que ver con liderazgos, pero que tiene que ver con que las estructuras no suplen ese liderazgo, digamos. Y esto es lo interesante de este fenómeno novedoso que se está dando en la Argentina y en el mundo, la potencia de los liderazgos. Entonces, pero déjame hacer una sola mención, digamos. Cambiemos se convirtió en algo tan poderoso que se ha consumido al PRO y a la UCR al mismo tiempo. Este es el elemento más estructural de mayor peso y relevancia de este año electoral, que el presidente logró una marca colectiva que incluye un montón de nombres conocidos y positivizados que pueden gobernar distintos distritos e inclusive la Argentina misma. Hablando de liderazgo y por último, es la primera vez que un presidente latinoamericano comanda el G20. Sí. Vamos a tener el mes de noviembre, ¿no es cierto?, del año que viene, los mandatarios de las naciones más importantes del planeta, para lo cual ya se están activando mecanismos de alarma y alerta en términos de seguridad en distintos puntos del país, etc. La pregunta del millón es, ¿eso es relevante para la vida doméstica e interna o es una foto para el mundo y poco para lo de adentro, digamos? Yo te lo respondería desde otro lugar, lateralmente, para decírtelo. El cartel de obra no sirve para nada. La primera palada no sirve para nada. La preventa de inmobiliaria no sirve en este sentido del humor social. Entonces vos me decís, ¿está bueno el G20? Es buenísimo, porque te otorga valores, porque te otorga identidad, porque acumulás en un lugar. La pregunta es ¿qué lográs con eso? La pregunta es, digamos, vos hablabas de cómo dos gobernadores lograron, y vos dijiste escuelas técnicas y dijiste hospitales. O sea, hay una familia en Córdoba que está diciendo, ahí voy a poder atender a mis hijos. Si lográs una respuesta tan contundente como eso, el G20 importa muchísimo, porque insisto, acumulan en identidad, pero la gran pregunta es qué lográs con eso. Si vos al final de cuentas así es que una familia tenga menos miedo a algo, a lo que sea, el que se inunda que no tenga miedo a las nubes, el que no tiene ruta que no tenga miedo cuando su papá o su mamá viaja, el que vuelve de madrugada que no tenga miedo porque le roben. Si vos lográs disipar miedos, gobernás bien. Como siempre, Pablo, enorme placer de tenerte aquí. Uno de los analistas más jóvenes y más brillantes que tiene la Argentina, como siempre les digo. ¿Bien? ¿La bancamos bien? ¿Estamos bien? ¿Cuántos tiene? 4,5. 4,5, como crecen, ¿eh? Estás cada vez más grande vos. Hola. Bueno, gracias, Pablo. Un placer. Hasta la próxima. Lourdes, a todo esto hay elecciones en River el domingo. Di Lello le pidió al juez Bonadío intervenir respecto a las denuncias sobre un eventual fraude por carnet truchos de personas que han muerto y que podrían estar votando el próximo domingo para elegir al sucesor de D'Onofrio o para reelegir al propio D'Onofrio, y actuó en tiempo récord. Sí, rapidísimo, y bueno, porque se vienen las elecciones justamente, y acá hay no solamente aparece el delito de falsificación de documentos públicos y privados, sino también un posible perjuicio a la IGJ, a la Inspección General de Justicia. Por lo tanto pidió, obviamente hoy por la tarde se realizaron los allanamientos en el club de River, y el día domingo de las elecciones, por pedido del fiscal Jorge Di Lello, van a estar, va a haber un refuerzo de las fuerzas de seguridad, que lo que le dice el fiscal al juez es las fuerzas que usted estime que estén en ese lugar, y además la IGJ tiene que estar controlando el día eleccionario. ¿Y detectaron cuántos carnet truchos? Hay varios probados, la justicia ya tiene 5, pero hubo 6.000 que aparecen. Sí. En la denuncia. Muchísimo, 6.000, porque te da vuelta una elección. Es una denuncia que hizo una investigación preliminar el fiscal Marijuán, la mandó a sorteo esa investigación preliminar, cayó en Di como Lello, denuncia, recayó en el juez Claudio Bonadío, y el fiscal Di Lello hoy termina haciendo el requerimiento de instrucción, y a la tarde se produjeron los allanamientos. Hablando del fútbol y antes de la pausa, tras la pausa vamos a analizar toda la economía, y ya se van a estar sentando aquí dos diputados porteños que hoy tuvieron un debate, no menor, sobre el presupuesto y sobre, bueno, qué cambia para la vida del porteño el año próximo. Quiero mostrarle esta imagen que también habla de nosotros y del fútbol y de estos tiempos, ¿no? Más allá de toda la investigación que terminó por poner preso hoy, con prisión preventiva, al mismísimo vicepresidente de Independiente, a integrantes de la barra, Bebote Álvarez ya estaba preso, etcétera, que tiene que ver con una investigación, por supuesto, a lavado de dinero. Han encontrado en entrecruzamientos telefónicos conversaciones que hablaban incluso de cómo se referenciaban con la política, los actos en los cuales participaban, aparece mencionada la expresidenta, el intendente Ferraresi, etcétera. Nada que no se sepa respecto a por qué los barras existen en la Argentina, en desmedro de
Los hooligans, por caso, que parecían que no se podían acabar nunca y en Gran Bretaña en los 80 los terminaron, que eran los más violentos que tenía toda Europa. Pero esto se traduce después en el fútbol nuestro de cada día. En Pergamino, ayer, jugaban un partido por el ascenso, Pergamino y Juventud de Pergamino e Independiente de Chivilcoy. Esta es la imagen de cómo en el vestuario intentaba reponerse uno de los 3 árbitros. Invadieron la cancha, etcétera, los golpes, las trompadas limpias. Un verdadero disparate. Disparate. Pasó, insisto, en Pergamino ayer. Pudo haber terminado del peor modo. Pausa, ya venimos. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. SUTECBA, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera, y mucho más. Amadeo Yenta, secretario general, 2017-2021, Municipales de Capital. Si sos vecino de Tigre, estás protegido. Solicitá sin cargo la instalación del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre, Casa Protegida, o descarga gratis la app Alerta Tigre en tu celular para estar conectado al Centro de Operaciones Tigre y enviar alertas en caso de delito, siniestro o emergencia médica para recibir asistencia del COT, SET o bomberos. Para más información, comunicate al 0800 122 Tigre. En Tigre, seguro la pasás bien. Alerta calor. En Garbarino pensamos en vos y te ofrecemos los mejores aires acondicionados. Como este aire acondicionado Split Filco a 8.999 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Este verano, vení a Mar del Plata a disfrutar de un montón de propuestas gratuitas. Playas llenas de comodidades, entretenimiento, espectáculos y beneficios para toda la familia. Vení a Mar del Plata, que te hace feliz. Buenos Aires provincia, entre todos. Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi. Tenés megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Todo por solo 1.098 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. Estamos poniendo la provincia a tu servicio para hacer que tu día a día sea cada vez más fácil. Punto Arba, un nuevo modelo de atención que te brinda el servicio de calidad que mereces. Con Punto Arba, los trámites son más fáciles. Conoce más en arba.gov.ar. ¿Un electricista? Ah, pensar que iba a llamar a un electricista. Voy a instalar esta lámpara como que me llamo Matías Gabriel Abondio. De ojo azul. ¿Pasó algo, mi amor? No, ¿con qué? Llamamos a los de seguro. No, seguro no. Les decimos que fue mi culpa. Muy bien. ¿Llama? Deja tu orgullo de lado y seas o no cliente de Santander Río. Contrata el seguro de vivienda Zurich Santander con asistencia domiciliaria para el cuidado y mantenimiento del hogar. Contratalo llamando al 4345-2400 online o en la sucursal más cercana. Además, autocompará tu seguro de auto y obtené un ahorro exclusivo. La inseguridad ha aumentado drásticamente,
pero la distribución de los recursos para combatirla no es igual para todos. La ciudad de Buenos Aires cuenta con un policía cada 120 habitantes y a la matanza destinan uno cada 400. Ante la falta de respuesta de provincia y nación, en La Matanza hemos invertido en nuevos móviles, equipamiento y programas de prevención. Porque con o sin apoyo, la seguridad de nuestros vecinos siempre será una prioridad. Sentí la pasión del fútbol con Telecentro. Mirá todos los partidos de la Superliga. Viví todo el fútbol en HD por Telecentro. Te trae 1000 megas. APA, 1000 megas, sí, en tu casa. Deja de navegar y empezá a volar. 1000 megas, la internet más rápida del país. Telecentro te conecta a todo. Vos ya lo sabés, hacelo, contratalo y navega rápido. Bueno, acá está. Bueno, ahora vas a poder pagar Telecentro con el de 1000. Sí, claro. Acá te lo traje en grande ya porque te lo debía. Te dio el chiquitito. Este es el nuevo billete de 1000 pesos. Va a ser el AVE con nacional, el hornero. Va a estar en circulación a partir de mañana 1 de diciembre. Y pasa a ser, como comentábamos antes, el billete de mayor denominación de la Argentina. Antes era el de 100, después pasó a ser el de 500, sacaron uno de 200 y hasta el de 500 era el de mayor denominación. Ahora va a ser el de 1000. Bueno, nos metemos de lleno en la economía. Dale, yo te libero, este es para vos, Paulino, sí, te lo regalo, te lo quedas. En principio, ¿qué pasó con la bolsa en el cierre del capítulo 11 de este 2017? Mañana entramos en diciembre, último mes del año. Sufrió el peor retroceso mensual. Sí, efectivamente cayó 3,7, probablemente toma de ganancias, pero además cierto ruido. En octubre habían volado las acciones después de la elección. Habían volado las acciones, igual si pensamos en lo que fueron las acciones en lo que va del año, fueron los grandes ganadores, las acciones argentinas en la Bolsa de Comercio, y también hacia el 2018 pensando que no van a estar grabadas las acciones según el proyecto de presupuesto. Por ahora son las que más salen beneficiadas de ese proyecto. Correcto. Que todavía no es ley, pero hasta ahora no generó ninguna... O sea, sí estarían grabadas las LEVAC, no las acciones. No las acciones. Por altas tasas el dólar es el que perdió 27 centavos, incluso el Blue hoy terminó por debajo de los 18 pesos, 17,68, pero el INDEC dio otros datos. Este dólar igual lo miran con lupa los que apuestan al mercado externo y demás, porque acá está la competitividad famosa argentina, digamos, inflación alta en pesos, dólar quieto, te traduce una inflación en dólares que te deja fuera de muchos mercados. Digamos. Sí, los industriales muchas veces decían, bueno, ya no está al tanto del tema del dólar, la competitividad, obviamente que en un nivel así ya las quejas empezaron justamente esta semana que fue la Confederación Industrial, volvieron a quejarse por un dólar bajo. Bueno, hablando de la industria, 4,4 en octubre avanzó, dijo el INDEC, en el año 1,8, acumula, está en línea con varias de las mediciones privadas. Sí, construcción, un 25% de crecimiento interanual en octubre. El gran problema de la industria es que crece, pero todavía no puede generar empleo de calidad, empleo formal. Es el gran desafío que tiene el sector para el 2018. Claro, porque lo que te está rebotando fuerte es industria automotriz, que te había caído mucho el año pasado, tabaco y productos minerales no metálicos. Son los tres rubros dentro de la industria que más están creciendo. Después, efectivamente, ahí aparece la construcción, 25,3 en octubre, 11,6 en el año. Está recuperando lo que perdió en el 2016. Así es, y ya no es solo obra pública que impulsa, sino también privada. Efectivamente. Bueno, y en septiembre después subieron los salarios, 22,3% promedio, dijo el INDEC. 4,7 puntos más que la inflación, promedio. Algunos habrá ganado un poco más y otros un poco menos. 23,7 en el sector privado no registrado. 22,5 en el sector privado registrado, el empleo de calidad. 21% en el sector público. Por eso, entre otras cosas, muchos están pidiendo la aplicación de la cláusula gatillo. Igualmente, en el 21 tampoco se ajusta porque la inflación está por debajo, por lo menos en el acumulado del año, del 20. Justamente hoy el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, dijo que esa cláusula gatillo que permite actualizar, darte un aumento salarial y después actualizarlo según la inflación, es bueno que continúe en 2018, ¿no? Teniendo un poco las directrices de lo que está pensando el gobierno ya para el año que viene. Bueno, ¿me guardás esto? Que me voy a entrevistar. ¿Te lo guardo o me lo llevo? No, guardalo. Que me lo quiero llevar a casa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Bueno, hay presupuesto con aumento promedio del ABL del 20 o tope. No, hay un promedio en la ciudad del 24% del ABL, en algunos barrios
más vulnerables tienen menos aumento y en otros barrios tienen un poco más, pero es un promedio un 24. Palermo, Belgrano, 28-30, Barrio Norte. No, según los metros cuadrados del tipo de vivienda, de la categoría. Hay una ley que regula eso, que se votó hace 2 años. Correcto. ¿Cuánta plata es en total? 220.000 millones de pesos. ¿A salario cuánto va? 24%. Aproximadamente, estamos casi un 14 por encima de la proyección que hizo el Banco Central con respecto a la inflación del 10 más menos el 2. Entonces estamos un 12% por encima, una recuperación del salario. Está bien. En cualquiera de los casos es uno de los distritos en donde proporcionalmente menos plata se gasta en salario. Esta ecuación en cualquier distrito del conurbano es inviable. En gastos corrientes. En gastos corrientes, sí. Digamos, 24, 25%. Capayuy, ¿por qué no acompañó? ¿Dónde están las falencias de este presupuesto que se votó hoy? Bueno, si lo escucha el jefe de gobierno Larreta a Acevedo, le va a retar. Pues está diciendo que aumenta un 24% el gasto en salarios y lo que está presupuestado para aumento de salarios es del 13% para este año, con una inflación que está subvaluada de 15,6. No, pero él decía que el 24 es el total del gasto, es total de lo que representa salarios en el presupuesto. No, es el total del aumento salarial es el 24%. El total del aumento salarial es el 24%. No. Es el 24% que tenemos proyectado sobre el presupuesto anterior. Sobre la partida presupuestaria destinado a todo lo que son recursos humanos de la ciudad, hay una proyección presupuestaria, un aumento en 24. Eso es lo que está proyectado. Es un error. El presupuesto... ¿Cuánto es la inflación prevista para el 2000? Ya te dije recién, es el 10 más menos el 2. 8. Es el 10 más menos 2, que 10. Puede ser un 12, puede ser un 10. Entonces aumentan el doble los salarios. Están aumentando los salarios porque se está haciendo un proceso de recuperación. Pero la pregunta es, en el 2018, la inflación es 10 más menos 2, o sea 8 o 12 y aumenta el doble, 24. Está en una recuperación. Mañana me parece que le sacan a usted la tarjeta roja porque no solamente... porque no leyó bien el presupuesto, sino porque el gobierno de la ciudad está previendo una pauta inflacionaria de 15% de aumentos salariales nominales del 13. Barra menos 2. No, 15,7. A diciembre del 2018, 12% interanual. Quiere decir que termina en el 12,8 en diciembre. Es 10 más menos 2. No, 10, paréntesis, más menos 2. Por eso, 12,8 en diciembre. Que es la proyección del central. Y el 15,7%, que es el presupuesto nacional, tiene esa inflación que se traduce en la Ciudad de Buenos Aires. Y la pauta de aumento salarial es del 13,5%. Por lo tanto, todas las variables... El aumento presupuestario que tiene la Ciudad de Buenos Aires hoy es del 24% con respecto al presupuesto del año pasado. El presupuesto. Y el salario va en vías del aumento presupuestario total. Es un 24%. Y que siempre se reacomoda, todos los años se hace un aumento de presupuesto, que sale mayormente por consenso y se regula. ¿Sí? ¿Estás equivocado? Estoy seguro. No, estás equivocado y lo van a chequear seguramente más tarde o mañana, y mañana lo dirán o cuando salga el nuevo programa. Ese dato es un error. Yo creo que es un problema de falta de análisis del presupuesto. El presupuesto son 220.000 millones de pesos de gastos. Los ingresos son 220.000 millones y hay un gasto por 10.000 millones menos, con el objetivo de reducir el déficit fiscal que tienen, que es de 6.6, que son 13.000 millones de pesos. Para reducir el déficit fiscal, lo que hacen es bajar el gasto con respecto al año pasado, o sea, el presupuesto del 2017. Eso significa ¿Pero el gasto en qué? En todo, seguridad, educación, vivienda, a mí no me da, salud. A mí no me da. Baja todo. A mí no me da. Baja todo. Pero que no me da. Termina de cuenta. Pero en educación justamente estamos aumentando un 19% de la inversión en educación, que estamos 6 puntos nominales con respecto al año pasado. Y aparte, con este año, respecto a este año, al presupuesto ejecutado este año, el ejecutado, que si vamos en términos del votado, sancionado el año pasado, es más alto todavía. Estamos dando un 19 de educación. Estamos poniendo, 14. Estamos 40.000 millones de pesos destinados a educación y el año pasado, si no me equivoco, teníamos 34.000. Sí. En el área de salud estamos hablando de 35.000 millones de pesos. En el área de educación, salud, desarrollo social, 19.000 millones de pesos. ¿Qué porcentaje es eso? Entonces estamos...
Estamos hablando de un 19%, lo dijo la ministra de Educación, Soledad Acuña, cuando vino. Esos 12, entre 12 y 14%, todas las variables... Un 6% por encima de la inflación. Cuando el presidente de la Comisión... Cada uno mira el presupuesto de su punto de vista. No, pero el presidente de la Comisión de Presupuesto, de ustedes, de Cambiemos, cuando hizo hoy el informe, no sé si vos lo escuchaste, dijo, este presupuesto es un presupuesto sin déficit, por lo tanto tiene superávit, por lo tanto el gasto va a ser igual o por primero nosotros hablamos de inversión. Igual o debajo es un presupuesto con una gran mirada social, tenés el 51%. Igual o debajo de la inflación. Por lo tanto, todas las variables están por debajo del aumento inflacionario del 15, excepto el que va destinado al pago de intereses de deuda. Como el gobierno se endeudó en los últimos 10 años, pero no es así. No lo estás explicando bien. 3.500 millones de dólares. Y en algunos casos la tasa del 12,5 tiene una gran carga que no puede hacerle frente a los intereses de la deuda, no puede hacer frente a los intereses de la deuda y cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, que es llevar el déficit a cero. Por lo tanto, tiene un problema, que los intereses de la deuda tienen que pagarlo, no pueden no pagarlo, y es lo único que crece por encima... Es el 5% del gasto corriente. Es lo único que crece por encima de la inflación. La deuda es el 5% ¿Cuánto es la deuda del gasto corriente. ¿Cuánto es la deuda hoy? Entonces son 50.000, algo... la verdad no la sé exactamente, pero sé que es el gasto corriente, el 5% del gasto corriente. La deuda son 3.500 millones de dólares que tienen hoy, que tiene un gran problema... Que es una deuda que mantiene el promedio que viene tomando otros gobiernos anteriores, que siempre la deuda es entre el 2, el 5 y el 7. Ustedes gobiernan hace 14 años. Hace los anteriores 10 años. 8. 10 años. 2 de Macri. 2007, sí. 10 años. Los anteriores es el de Macri y el anterior que tenemos unos errores también. Pero el anterior es de Macri y el anterior de Macri. Tenés 8 de Macri y 2 de Larreta. Estamos hablando de 10, no son 14. Por ordenar esto, lo que quiero decir es... No me confundas con los números. Porque las obras... Porque Campañolo y yo también le podría decir, acá gobernó Aníbal Ibarra, acá gobernó Tellerman, acá gobernó... finalmente la alianza, de la cual fue buena parte del Frepaso y fue buena parte de la izquierda argentina, mientras miraba para otro lado. Acá se eyectó un jefe de gobierno porque tuvimos una tragedia como Cromañón y todo el mundo miraba para otro lado. Lo que quiero decir es, me parece que para poner una discusión en términos de el futuro, me gustaría saber si el habitante de la ciudad va a tener la obra de los hospitales concluida o no, si hay plata para eso, si finalmente se va a hacer más subte o no, y como mensaje al que nos está viendo, si va a haber más efectivo de policía o no, y si el presupuesto incluye más instrumental o no. Este es un presupuesto que, si sumamos salud, educación y vivienda y de toda la parte de promoción social, tiene un 51% de mirada social. O sea, es un presupuesto que vino a igualar, que viene a gobernar, que distribuye para que se ejecute desde el Ejecutivo una política de gobierno para todos, para aquellos que tienen más y para aquellos que tienen menos. Por lo tanto, si bien este año tiene casi 8.500 millones de pesos destinados solamente a la parte de vivienda, todo lo que implica el proceso de urbanización social, ¿no? Tenemos destinado también un presupuesto muy interesante con respecto al área educativa, que está todo lo que es el nueva universidad docente y todo lo que implica también la nueva escuela secundaria. Estamos haciendo un proceso revolucionario en infraestructuras, todo lo que es toda la parte de infraestructura real de las villas, no solamente poniendo casas nuevas, sino haciendo todo lo que es cañería, cloaca, servicio eléctrico. Estamos equipando permanentemente a la policía de la ciudad, ¿no? Con toda la policía nueva que pensaba que iba a estar peor, bueno, está mucho mejor, tiene un equipamiento nuevo, ¿no? Chalecos, armamento. Estamos todo el tiempo tratando de capacitar nuevamente efectivos, capacitando nuevos efectivos a ponerlos a la calle. Lo que pasa es que ponemos unos efectivos en la calle y hay un montón que se jubilan, otro montón que se retiran. Entonces, si ponemos 100 nuevos en una comisaría, no significa que tenemos 100 nuevos. Hay un montón que se dan. Entonces, hay un proyecto de ciudad que viene gobernando, como bien dice Campañolo, hace 10 años, que fue legitimado hace unos meses con una elección histórica de un 52%, y que ese presupuesto va en vías de profundizar esta relación permanente que tenemos con los vecinos, que trabaja sobre, muy bien dijo el recién comentarista, el analista político, Pablo, que tiene que ver con la realidad de su metro cuadrado. Nosotros tenemos una política de permanentemente cercanía para tratar de resolver el metro cuadrado del vecino y ver que tiene que ver mejoramiento de transporte. Hoy tenemos un transporte público de primera. O
sea, la verdad pero no que van no a llegamos subte, a tener... No, es que nosotros lo que... Vos tenés que el presupuesto es uno y la plata que manejás es una. Entonces, si queremos seguir teniendo una política buena con respecto a salud, a educación, urbanizar villas, nosotros hicimos toda una investigación y resolvimos una situación a largo plazo que implica el Metrobús, que ha cambiado la vida, de muchísimos porteños. ¿Cómo? 50 millones de pesos solo en el arreglo de la Plaza de Mayo. Sí, pero han hecho contrataciones por muchos millones de pesos en cosas irrisorias, por asesoramientos. ¿Por ejemplo cuál? Si me das 2 minutos lo encuentro. No me desafíe porque lo encuentro. Igual, han hecho culto de hacer contrataciones insólitas. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que una ciudad tan importante como Buenos Aires no merece tener más subte? Por supuesto que merece tener más subte. Pero hoy lo estamos resolviendo con el Metrobús porque también necesitamos tener más educación, porque también necesitamos tener mejor vivienda, porque yo no voy a dar subte a una importante población de porteños y mientras tengo villas miserias enclavadas en medio de la ciudad. Yo quiero que esas villas miserias sean barrios. Para que se constituyan barrios yo tengo que hacer una inversión. Solo en Villa Miseria, no gastemos nada. Hay un presupuesto distributivo. El 35% en vivienda, hay un recorte en el presupuesto que votaste hoy del 35% menos que el año pasado. No, pero eso explica... ¿Pero por qué se explica? ¿Cómo se explica? 35% menos. Vos tuviste en la gestión de Morón, seguramente trabajando con tu jefe político, y sabes perfectamente que la inversión primaria, que se da en todo un proceso... ¿Qué es inversión primaria? La inversión primaria es cuando vos pones determinados recursos para iniciar el proceso de obra. Las obras más importantes ¿Pero por qué bajas 35%? Y las más caras que se inician en un proceso de urbanización social dentro de lo que es una villa para que se constituya en un barrio, son las primeras que cuestan más caras. Por eso, pero pero ahora estás gastando menos. 35% menos. Exactamente. No urbanizaste ninguna todavía. No urbanizaste ninguna todavía y gastás un 35% menos. Cuando quieras venir conmigo, pero votaste hoy el presupuesto. Si querés hablar vos. No, vos te dejé hablar recién 5 minutos, no te interrumpí. Lo que estoy diciendo es que son datos falsos. Cae el 35% en vivienda. Recién vos decías que la vivienda era el tema central de tu gobierno. Cae el presupuesto en términos reales en salud. Porque la mayor inversión se dio en la primera etapa. En principio cae. Después expliqué por qué, pero cae. Pero es lógico. Porque no necesitas tanta plata por urbanizar porque ya tenés un proceso urbanizado importante. La ciudad de Buenos Aires tiene el subte más antiguo de América. 400 nuevos coches vamos a tener de acá al 2019 y el 100% de los trenes... Mentira, dijeron 10 kilómetros por año cuando asumió Macri, mentira. Más mentira que el tren que fue de Gualeguaychú a Uruguay y se tardó 14 horas y no llegó nunca. Pero habla de la gestión de Macri. Vos estás diciendo algo que es mentira. 10 kilómetros. Porque es falso. Cuando vos decís 20... Sí, cuando vos decís... No, de falto de conocimiento. De falto de conocimiento. Yo te trato con respeto, no me digas mentiroso, porque yo te digo a vos. Falto de conocimiento. No me digas mentiroso. Una persona que dice una cosa que no es... O es mentiroso o falta de conocimiento. Como creo que no mentís, digo falta de conocimiento. Que debería haber estudiado el presupuesto cuando lo votó hoy. No aumentan los salarios en términos reales, bajan los salarios en términos reales, hay una caída del 35% de vivienda. Tú estás diciendo cosas que no son. Y como la gente no puede chequearlo, te tengo que decir que no son así. Por lo tanto, lo que tienen es un presupuesto destinado al pago de la deuda de intereses muy alto, un presupuesto de ajuste, el de ajuste más fuerte que tienen en estos últimos 10 años, el más fuerte de ajuste en los últimos 10 años, el más fuerte de ajuste. ¿Sabes qué pasa además? Que ponen en sintonía. El lunes va a haber un conflicto con el subte. El lunes este gobierno va a tener un conflicto que tal vez haya medida de fuerza porque están... Por el cambio de horario. Por el cambio de horario. Pero te digo por qué. Deje que lo explique. ¿Por qué se cambia el horario del subte? Porque fue votado por una consulta. Nosotros tenemos, permanentemente una cuestión de cercanía con los vecinos. Digamos, es parte fundamental de nuestra gestión. Se corre, 5:30 se corre 5 y termina 23:30. Y consideran que tocamos intereses que tienen que ver con los trabajadores
trabajadores. Nada más lo que hacemos es beneficiar al vecino con el transporte del subte llega un poco más tarde. Y bueno, esto genera conflicto. Cada vez que nosotros decidimos tomar una medida en el subte, es un gremio absolutamente radicalizado que cada vez que queremos generar un cambio, produce este tipo de medidas. Produce la plataforma va elige. Pero igual venimos a discutir. ¿Qué votó como primera medida? Ampliación del área del subte. La plataforma va elige, que vos decías como ejemplo. La plataforma va elige. Si querés yo te acerco planillas que tengo hechas sobre el presupuesto. Paulino. La plataforma va elige. Los vecinos votaron ampliación del subte hasta 1:30. Hasta 1:30 de la mañana. No pudieron, no hacen caso a los vecinos. Van a un conflicto. El kirchnerismo tiene esta posición. Mienten y en algún momento mucha gente se va a dar cuenta. Qué sé yo, pero cuando quieras. Se van a tener que ordenar. No, con los papeles. Un minuto uno, un minuto otro. Vengamos con los papeles. Yo tengo papeles, los tengo acá. Gracias. Chao, gracias. Gracias por venir. No importa, algo más o menos quedó. Creo que más o menos quedó. Bueno, antes del cierre, hubo reunión del gobierno finalmente con la familia del mapuche muerto, Rafael Nahuel, que se presume fue asesinado por un prefecto, en extrema pobreza. Según el relato que contó Daniel Barberis, que es funcionario de extrema confianza de Patricia Bullrich, dijo que vive la familia de este mapuche, que le ofrecieron ayuda para poder, en principio, comprar alimentos, Paulino. Esta gente vive en extrema necesidad. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Desgarrador. Desgarrador. Martín Báez presentó un escrito. Martín Báez presentó un escrito, dijo que todos los negocios fueron en blanco, que él nunca participó de las reuniones previas a los contratos. Básicamente lo mismo que vienen diciendo desde el principio en todas las causas. Ahí vemos imágenes de cuando ingresaba al juzgado el doctor Ercolini junto a sus abogados. No contestó preguntas en el juzgado tampoco, así que fue rápido. Llegó expeditivo, y se fue. Expeditivo. La placa del G20 te la debo para mañana. Mañana que asumimos la presidencia. Porque mañana asume, claro. Mañana asumimos la presidencia y te voy a explicar bien qué es el G20 y en qué nos puede ayudar o no para 2018. Tenés razón, y algunas cosas de agenda muy rápidas. Ya llega Clara Mariño como cada jueves. El INDEC, esto es lo de ayer, ojo. Algunas cosas rápidas de agenda, de las que tengo un poquito en la mente. Sí, mañana, justamente a la mañana, vamos a conocer en conferencia de prensa efectivamente los aumentos de luz y de gas que se anuncian a partir de, que empiezan a regir en diciembre. Hay conferencia de prensa de Aranguren. Mañana está el sorteo de los grupos para la Copa del Mundo de Rusia 2018. ¿Hablará Macri mañana en el Paseo de la República en Olivos cuando inaugure las obras? No lo sé, pero es un tema, ¿no? Se conocen los datos de ventas de autos, motos y propiedades de noviembre. Me parece que vamos a tener mucho indicador económico en el viernes. Y al mismo tiempo también lo otro que quedaba pendiente es que en Comodoro Pi va a haber novedades. Va a haber muchas novedades. Muchas novedades, atenti. Mañana viernes. Estaría cerquita en el cuarto piso de un juez. ¿Cómo? Cerca de la puerta de un juez. Hay que quedarse mañana, me parece. Cuarto piso de los tribunales federales. Bueno, vamos a buscar después. Hasta mañana. Nacho. Hasta mañana. Hasta mañana, Jorgelina. Hasta mañana. Chao, Lourdes. Si Dios quiere, sí. Con la foto de los 44 tripulantes. La novedad saliente del día, insoslayable. En el dolor y en la desgracia y en la tragedia, como lo dijimos al comienzo. Muy penoso todo. Muy penoso todo. El final, la comunicación, lo que pasó. Hasta mañana.